Muy buenos días, vamos a hablar de una parte de la unidad número 2 sobre los presupuestos procesales de toda demanda de la materia de derecho procesal mercantil. Los presupuestos procesales son requisitos necesarios exigidos por la ley para que pueda ser válido un proceso. La demanda dice, los presupuestos procesales son condiciones que deben de existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda. Y Escobar Fornosi dice, los presupuestos procesales son requisitos indispensables para que el juez pueda emitir sentencia sobre el fondo del asunto. Como podemos ver, los presupuestos procesales son los requisitos de forma y fondo que son necesarios para que el proceso sea plenamente válido y tendrá que estudiarlos el juzgador de manera obligatoria al momento de la presentación de la demanda. Los presupuestos procesales son la personalidad, la competencia y la vía. La personalidad, sabemos todos nosotros que no es otra cosa más que la actitud que tiene una persona físico-moral para ser titular de derechos y obligaciones por sí o por conducto de su representante legal. Muchas personas, en vez de hablar de personalidad, se habla de capacidad de goce, pero tenemos una capacidad de goce como tenemos una capacidad de ejercicio, y la capacidad de ejercicio es la facultad de ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismo o por conducto de un representante legal. Como podemos ver, tanto la personalidad, ¿sí? No hablamos de una división como tal, sino que está inmersa la capacidad de goce, que no es exactamente más que lo mismo la que personalidad, y la capacidad de ejercicio. La personalidad se adquiere con el nacimiento viable y se termina con la muerte. Para poder hablar nosotros de legitimación, tenemos que hablar qué es la cualidad que corresponde a las partes en el proceso y a sus representantes para poder actuar válidamente en el proceso, por derecho propio o por representación de otro. Debemos de entender algo muy importante. Cada que presentamos una demanda, lo primero que nosotros tenemos que realizar es checar la personalidad. Y aparte de la personalidad, que esté debidamente legitimado el actor, ¿sí? Para poder comparecer a juicio. ¿Cómo se encuentra debidamente legitimado? De una manera muy sencilla, que tenga personalidad y que tenga capacidad de ejercicio. Pero, ¿cómo se representan en este caso los ausentes? ¿Qué es el ausente? El ausente es la persona cuya existencia no es posible establecer con ningún hecho y cuya muerte no puede ser probada. Y el no presente, que es la figura que nos interesa en materia mercantil, es el que se encuentra alejado de un lugar determinado, pero su existencia no hay dudas serias. Nosotros sabemos que el comercio se realiza en todo el mundo y por lo tanto muchas de las veces los comerciantes tienen que viajar de un lugar a otro. Y muchas de las veces nuestros comerciantes no tienen representante legal dentro del país donde ellos ejercitan su comercio y salen a adquirir nuevas mercancías. Pero tenemos otra figura que es muy interesante, que se llama el desaparecido. Desaparecido es la persona que ha cesado de verse a partir de un accidente o catástrofe en la que según toda posibilidad ha hallado la muerte. Pero debemos entender que estas dos figuras se manejan comúnmente en materia civil. Y por lo tanto, lo que nos señala la ley civil es cómo van a ser representados cada uno de ellos. Pero el no presente nos dice el artículo 1056 del Código de Comercio que aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, hay que tomar en consideración esto, no debe tener representante legítimo, podrá comparecer mediante un gestor judicial para promover en el interés del actor o del demandado y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos del Código Civil Federal y gozará de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de esta no será necesaria. Como podrán ver, es importantísima la figura de la gestión judicial para poder comparecer debidamente legitimado en el procedimiento. ¿Qué es el gestor judicial? Es el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro y debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Por eso el gestor judicial es la persona que asume la representación procesal de la parte demandada por no encontrarse esta representada legítimamente ni en el lugar donde se le demanda. Quiere decir que para que pueda presentarse el gestor judicial, la persona no presente en el lugar del juicio no tendrá que tener representante legítimo en el lugar donde éste se lleve a cabo. Dice el 1059 que el gestor judicial, antes de ser admitido, debe de dar fianza que va a garantizar que el interesado pasará por lo que él haga y de que pagará lo juzgado y sentenciado. La fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad y se otorgará por el gestor judicial, comprometiendo con el dueño del negocio a pagar los daños, los perjuicios y los gastos que se roguen a este por su culpa o negligencia. Quiere decir que el gestor judicial tiene la obligación de actuar como si el negocio fuera propio y con la misma diligencia y cuidado.
Para la mecánica de su representación es importante que chequen los artículos 1897 al 1909 del Código Civil Federal, como ustedes saben, que es supletorio de nuestra ley comercial. Hay otra manera de representación dentro del procedimiento que se llama el litisconsorcio. Y el litisconsorcio, como todos sabemos, es la representación. En el caso del litisconsorcio, la figura jurídica se refiere al caso concreto en que intervienen varios sujetos formando una parte única pero compleja. Hay un litisconsorcio activo cuando este está formado por un grupo de actores, hay un litisconsorcio pasivo cuando está formado por un grupo de demandados, y desde luego tenemos un litisconsorcio facultativo. Si el grupo está formado por voluntad de todos los que integran el grupo, se le llama facultativo. Y si el grupo se debe formar por disposición expresa en ley, se le llama litisconsorcio necesario. Hay que recordar algo importante: siempre que dos o más personas litiguen unidas y ejerciten la misma acción, tenemos un litisconsorcio activo y tendrán que nombrar un representante común. Si el representante común no nos nombra, a la hora de que el juzgador admita la demanda, nos va a requerir para que en el término de 3 días se nombre un representante común. Lo mismo ocurre en el litisconsorcio pasivo. A la hora de que contestemos la demanda, y siempre y cuando los demandados interpongan las mismas excepciones, tendremos un litisconsorcio pasivo y por lo tanto se tendrá que nombrar un representante común, y dicho representante común tendrá las facultades de un mandatario para tal efecto. Desde luego que va a existir litisconsorcio, ya sea pasivo o activo, siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán de litigar unidas y bajo la misma representación. El fin del representante común o la designación del mandatario por los que conforman un litisconsorcio es evitar solicitudes múltiples, contrarias o contradictorias, por lo que tales mandatarios y representantes serán inmediata y directamente responsables por negligencia en su actuación y responderán a los daños y perjuicios que causen a sus poderdantes y representados. Y decíamos nosotros que este se debe nombrar en el término de 3 días. Muchas gracias.